SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos aquí la ventana y compartimos siempre a esta hora del café con nuestro compañero periodista adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, Matías Vallés. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estamos? Muy bien, tienes por ahí a la familia real, ¿no? Sí, estamos al completo. No, hay que eludir la palabra vacaciones, ¿eh? Siempre ya desde los tiempos del anterior jefe de Estado no hay vacaciones en Marivén, sino cambio de despacho. Es decir, se dice que el rey ha cambiado su despacho, ha desplazado su despacho del Palacio de la Zarzuela al Palacio de Marivén. Ya. El Palacio de Marivén, por cierto, es el único palacio real del mundo, creo, que tiene una parada de autobús junto a la puerta y una gasolinera enfrente. Quiero decir que los exteriores del palacio no denotan, por así decirlo, una residencia palaciega. Oye, ¿y tan mal estaría eso de que trascendiera que el rey también tiene derecho a algunos días de vacaciones? Quiero decir, no sé si lo humaniza mucho eso, no sé si queda un poco absurdo, vamos. Claro, además, él desde luego, por ejemplo, ayer mismo, nada más recién llegaron el sábado por la noche, ya ayer domingo por la mañana, ya se iba a preparar, a practicar la vela, que es su deporte favorito, su deporte incluso olímpico, y a entrenarse aquí para la competición de la Copa, que lleva su nombre, Copa del Rey, que es una definición muy buena porque sirve para cualquier rey que pueda haber. Pero efectivamente se mantiene esta, digamos, no esta ficción, pero sí esta simulación de que sigue trabajando, y la prueba es que hoy, antes también de ir a entrenar, ha recibido a las autoridades locales, que es un trabajo, no puede negarse que hay trabajos duros. Oye, mañana se cumple un año exactamente, ¿no?, el viaje del emérito, el viaje, porque no sé muy bien si uno se siente cómodo con términos como lo de el exilio, la fuga, bueno, el viaje del emérito, justo un año mañana. Sí, efectivamente la nomenclatura aquí es definitiva. A mí me gusta, diciendo siempre que es mi elección, la palabra destierro, porque se fue obligado, y está claro que se fue obligado por los intentos que ha hecho de regresar. Y quiero recordar que, aparte de regresar genéricamente a España, desde luego supongo que a la Zarzuela, donde vivía hasta que salió, o a Galicia, donde había establecido unas grandes relaciones, también tenía un lazo, un vínculo muy intenso con Mallorca, y él ya fue, antes de ser expulsado de toda España, o exiliado, o recomendado que se fuera, fue expulsado de Mallorca, y el rey actual, Felipe VI, además su hijo, no le permitió que viniera ya de vacaciones a Mallorca antes de ser definitivamente, digamos, sacado fuera de España. Bueno, también existiría el término del autoexilio, ¿no? Que es efectivamente, si suponemos que tiene la autonomía de gestión, él conserva el título de su majestad y de rey a todos los efectos, entonces se supone que tampoco no existe nadie con la autoridad suficiente para imponerle esa salida. Por lo que sabemos, siempre de oídas y de referencia, las relaciones, por decirlo así, entre padre e hijo, pues no son las mejores imaginables. Bueno, en todo caso, vamos a cambiar de asunto, vamos a virar, vamos a hacer nuestro particular viaje nosotros, ¿no? Dime, Matías. Sí, no, una cosa, Roberto, que la ausencia del rey, como dices tú, pues, no nos fijemos en los motivos, sí crea una, digamos, disparidad en los residentes en Marivén, porque tenemos un rey en ejercicio, que es Felipe VI, y nada menos que tres reinas. La reina madre o reina emérita, la reina Sofía, que odia esta dominación. Ella dice: yo no soy la reina madre ni la reina emérita, yo soy la reina Sofía. La reina Leticia, de cuyo ejercicio tampoco caben dudas, y ahora ya como presunta, posible y futura, pues la reina Leonor. O sea que tres reinas presentes o futuras frente a Felipe VI. ¿Cómo va la vacunación y cómo van los datos de incidencia del virus por ahí por Mallorca, Matías? Pues la vacunación va, digamos, al ritmo un poco por debajo de la media española. No son los mejores resultados, pero bueno, avanza, por decirlo así, a buen ritmo. Y lo que tenemos compatibilizando con esto es una palabra que me ha gustado mucho esta mañana, que he escuchado en uno de los boletines, que era esta quinta ola inesperada. Lo de inesperada me parece muy, muy correcto, y efectivamente yo creo que nadie, con estos porcentajes de vacunación del 50 al 60%, se esperaba, por ejemplo, aquí en Baleares, que ha habido 40 veces más contagios que el pasado mes de julio. Por supuesto, es una de las zonas con más contagio, lo cual reconfortará a quienes asocian, por decirlo así, el número de contagios con la actividad social y con el turismo. Sin embargo, la diferencia con el año pasado es que este año el turismo no se ha parado. Es decir, el año pasado Alemania y Reino Unido cerraron la salida de sus ciudadanos a España, a toda España, con tasas de 50. Ahora estamos en Baleares en 1.000, en Baleares en 2.000 en Ibiza, y no se ha tomado ninguna medida. Bueno, pues mira, hablando de vacunación, algo me apuntabas también esta mañana sobre aquellos asuntos que estarían en el radar de lo que más te interesaba, pues la brecha en muchos sentidos, y ahora no hablamos
digamos, de las diferentes partes del mundo rico, mundo pobre, etcétera, sino la brecha generacional entre la población vacunada y no vacunada. Desde el Reino Unido nos llega hoy una noticia curiosa. El Departamento de Salud y Asistencial se está planteando una estrategia poco habitual, inusual, digamos, para aumentar la vacunación. Están pensando en aliarse con empresas de referencia, sobre todo para el sector de edad al que quiere ir dirigida esta estrategia, empresas como Uber, como Deliveroo, para ofrecer regalos y descuentos en sus servicios a los jóvenes que opten por vacunarse y poder así aumentar el porcentaje de menores de 30 años con la pauta completa. Begoña Arce, corresponsal en Londres. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Estas medidas, de momento, a ver, que sepamos, decíamos, son solamente una posibilidad, ¿no? ¿Hay fecha ya de cuándo podrían implementarse o no? No hay fecha, pero la campaña está en marcha. De hecho, lo ha anunciado el propio gobierno, este plan para unirse a estas compañías, sobre todo para atraer, como decías, a personas que están entre los 18 y los 30 años, que es el momento ahora mismo en el que están siendo llamadas para las inoculaciones. El gobierno lo ha anunciado, una campaña de marketing, de información, del programa de vacunación, y la puesta en marcha de estos incentivos está ahí. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, ha instado a los jóvenes a aprovechar los descuentos, que son muy variados y que, como decías, son con compañías de transporte como Uber, como Bolt, y compañías de comida a domicilio, Deliveroo y Pizza Pilgrims, son las que se han unido a esta campaña de vacunación de jóvenes británicos. En el caso de aprobarse, ahora hablamos de qué tipo de descuentos se plantean, de cómo está siendo recibida por los jóvenes. De momento parece que un éxito entre ese sector comercial que podría haberse favorecido también en términos de marketing, digo, por la operación, ¿no, Begoña? Hay, como decías, pizzerías que se quieren sumar enseguida al carro. Sí, mira, van a ser bonos de viaje para trayectos gratis a los centros de vacunación. Esto va a correr a cargo de Uber y Bolt. Uber también va a hacer descuentos de las comidas a domicilios, como con Deliveroo. Hay una compañía de pizzas que se llama Pizza Pilgrims, que quiere dar una porción de pizza a la gente joven cuando se vaya a vacunar en algunos centros. Se están discutiendo otras ideas, como por ejemplo cupones de descuento para cafés, para restaurantes, para algunos eventos sociales, entradas para cines. Hay muchas posibilidades abiertas. El Departamento de Sanidad explica hoy que todos los detalles se van a conocer a su debido tiempo. Por supuesto, hay publicidad que va asociada a esta digamos, buena causa. Son algo que estas compañías sin duda están buscando, pero también hay que decir que, por ejemplo, Uber y Bolt han venido ofreciendo desde el principio de la pandemia transporte gratuito a personas con dificultades para trasladarse a los centros de vacunación por impedimentos físicos o porque eran muy mayores. Entonces, también ellos han colaborado ya desde hace un cierto tiempo con el gobierno en toda la campaña. Hay una cosa, Begoña, el Reino Unido iba destacadísimo al frente del pelotón de países vacunados, tuvo luego una especie de parón en seco alrededor del 50%, ahora hablas de una vacunación incentivada, pero lo que no se plantea, por lo que escucho en el Reino Unido, es por ejemplo, la vacunación obligatoria, estilo Francia, estilo Italia, estilo incluso Alemania. No se plantea, pero sí que el gobierno está jugando con una política de zanahoria y palo, sobre todo, una vez más, dirigida a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Pues porque ahora mismo los jóvenes están en un 60% vacunados con la primera dosis y es una cifra comparativamente muy baja con el 90% de adultos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, aparte de estas ventajas para vacunarse, aparte de todos estos regalitos, lo que les está diciendo también es cuidado, porque a finales de septiembre, si queréis entrar en una discoteca, en cualquier lugar cerrado donde haya un evento masivo, vamos a pedir el certificado del COVID. Se está advirtiendo también, si quieres viajar al extranjero, muchísimos países están pidiendo el pasaporte COVID, así que si no lo tienes te vas a quedar aquí. De momento se ha descartado que se vaya a pedir en las universidades a comienzo del curso, esto también se había hablado, pero por ahora se ha descartado, y hay muchas empresas también que están buscando personal, pero que piden la vacunación. Todo esto también crea, sobre todo en este caso de las empresas, problemas legales, porque legalmente no se puede exigir y el gobierno no quiere imponer por ley la vacunación, pero sin duda es una presión social para que la gente termine vacunándose masivamente, que es lo que el gobierno quiere, que todo el mundo esté vacunado. ¿Cuál es el problema de raíz, quiero decir, con los jóvenes? ¿Por qué son tan reticentes en el Reino Unido a vacunarse, Begoña?
La impresión es que sean tan reticentes, pero digamos que son dejados. No hay, por supuesto, personas jóvenes que están en contra de la vacunación, pero son una minoría. Aquí ese movimiento no es tan fuerte como en Francia o como en Alemania, pero sí que es cierto que muchos piensan, a mí esto no me va a pillar, si me pilla además el COVID, bueno, ¿qué pasa? Soy joven, no voy a acabar en el hospital, va a ser como lo de siempre, como un mal menor. Y hay también campañas ahora mismo de sanitarios diciendo cuidado, que en los hospitales, que en las UCIs hay personas muy jóvenes que están cometiendo el gran error de su vida o que lo han cometido al no haberse vacunado. Y hay una cosa, entonces también está por esa parte los sanitarios colaborando, diciéndole a la gente joven, no te lo tomes a broma, que esto no es ninguna broma y que también te puede afectar a ti. Has hablado, Begoña, de los viajes al extranjero, o sea, a España fundamentalmente. Y hay un riesgo de que se da ya por seguro que esta misma semana Londres va a endurecer la calificación de España en su famoso semáforo, poniendo más dificultades a quienes viajen a España, ¿o no va a ocurrir? Te lo pregunta Matías desde Baleares. Por supuesto. Sí, y es una pregunta muy importante y que los propios británicos querrían poder contestar y que el gobierno les dijera. La verdad, hay una batalla dentro del gobierno enorme. Por una parte, el ministro de Finanzas está totalmente en contra de que se ponga un nuevo estilo de semáforo, que sería el quinto. Desde el Partido Conservador también hay muchas críticas. Se está diciendo esto ya no es un sistema de semáforos, es un arco iris. Ese nuevo semáforo sería avisando de que ese país en esa lista puede en cualquier momento pasar a la lista roja y al semáforo en rojo, lo cual significaría 10 días en un hotel designado por el gobierno a un precio de 2.000 euros. Ahora mismo hay decenas de miles de británicos que están en España y otros decenas de miles que tienen reservadas las vacaciones en nuestro país y todo el mundo quiere saber a qué atenerse. Lo que dice el gobierno, mejor les advertimos de que este país, o está, por ejemplo, también se está hablando de Italia y se está hablando de Grecia, estos países corren el peligro de que con un aviso mínimo de tiempo los pasemos del ámbar, que sería del ámbar plus, que sería estar aquí pero confinado en tu casa, a el rojo, que es lo más serio que puede ocurrir y estar en el hotel. Queremos que antes de que hagas una reserva te atengas a los riesgos que corres, pero ya digo que hay muchísima oposición a este plan, por supuesto también por las compañías de transporte, y que es posible que esa reunión, que en principio se debe celebrar el jueves para analizar la política de fronteras del país, pues retrase la solución, a no ser que en el propio gobierno se pongan de acuerdo con lo que van a hacer. Estaremos muy pendientes por la cuenta que nos trae Begoña Arce, Londres, Reino Unido. Muchas gracias, Begoña. A vosotros, un saludo. Todo esto desde el Reino Unido, como decíamos. En Estados Unidos este tipo de medidas, y vuelvo a los incentivos así curiosos para atraer a los jóvenes para que sean vacunados, allí no sorprende tanto. De hecho, el propio Biden, el propio presidente, quiere ir un pasito más allá y el pasado jueves proponía extender a todos los estados una medida que ya está vigente en el estado de Nueva York, la de el cheque de $100, unos 84 euros, para todos aquellos que se vacunen. Sara Yáñez Richards, compañera de la cadena SER en Nueva York. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, entonces estas medidas de empresas presentes desde el principio de la vacunación en Estados Unidos ya son tomadas allí como algo habitual, ¿no? ¿Cuáles han sido las más populares, Sara? Sí, efectivamente. Como bien mencionabas, en Nueva York ya se da $100 a todo aquel que se vacune en un centro municipal de vacunación. También puede elegir o $100 o, por ejemplo, 10 tickets de ferries o entradas para museos, cosas así. Y esto se da porque en Estados Unidos ha habido un estancamiento en la tasa de vacunación, pero también se está viendo una subida de casos de coronavirus y de hospitalizaciones debido a la variante Delta, que es mucho más contagiosa, ya no solo entre los adultos, sino también entre los jóvenes. Es más, Biden llamaba ahora a la pandemia como la pandemia de los no vacunados. Y es que estamos viendo que los datos de Estados Unidos, por ejemplo, solo el 39% de los jóvenes entre 12 y 17 años están vacunados con la pauta completa. Y entre los jóvenes entre 19 años y 39 años es el 52%. Un dato que es muy distinto, por ejemplo, al 87%
1% entre la gente de 65 años y 79 años. Entonces, con estas medidas lo que buscan es atraer a la gente que aún no se ha vacunado. Veíamos ahora cómo en el Reino Unido se implicaba a las empresas y por lo tanto ahí también funcionaba el quid pro quo de lo que a ellas les supone pues la repercusión en marketing, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un cheque de $100. ¿Se sabe esta medida de Biden cómo se va a financiar? Pues Biden ha dicho en su conferencia de prensa de que se podía dar estos $100 usando el plan de rescate, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos se aprobó ya el tercer plan de rescate a principios de este año, que es $1.9 billones y que pueden usar ese dinero de ayuda al COVID para dar este tipo de incentivos a la gente y ayudarles a que si la han dejado para mañana al vacunarse, ya vayan y se vacunen y ya de paso tengan $100 para gastar el fin de semana. Hay otro factor que se ha puesto en circulación, Sara, y es la contratación de influencers, tiktokers, youtubers. Para mí eso puede ser muy interesante porque se podrá medir su influencia real, que tal vez no es tan millonaria como ellos pretenden, pero esto también está en marcha, se ha puesto en movimiento esto. Sí, se ha puesto en movimiento. Es más, veíamos hace un par de meses a Fauci, que es el principal epidemiólogo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, dejarse entrevistar por distintos influencers durante el verano y decir cosas así como, bueno, si queréis ir a la fiesta de piscina, vacunaros, y un mensaje muy distinto, a lo mejor al más serio que se veía hace 12 meses, ¿no? Al principio de la pandemia, que eran todo ruedas de prensa y demás. Ahora se está intentando llegar pues a todo el mundo y con un mensaje muy simple. Peculiaridades de Estados Unidos. Allí se vacuna en cualquier sitio, ¿no? Prácticamente aquí estamos acostumbrados a los hospitales de referencia, por ejemplo, o vacunódromos. En el caso de Madrid, pues el Within Center, el Wanda, el estadio del Atlético de Madrid. Allí, desde un museo hasta en cualquier farmacia o drugstore, ¿no, Sara? Sí, exactamente. En cualquier sitio, en cualquier farmacia te puedes vacunar. Lo que sí que está pidiendo mucha gente es que se puedan vacunar también los médicos de cabecera, ya que la gente podría confiar más sobre todo los más escépticos, ¿no? A lo mejor podría confiar más en su médico de toda la vida para que le dé la vacuna. Pero aquí, por ejemplo, en Nueva York, te puedes vacunar desde debajo de la ballena enorme que hay en el Museo de Historia Nacional hasta en el estadio de los Yankees, hasta en una estación de metro, y hay un montón de autobuses repartidos por la ciudad, que son los centros municipales donde te dan los $100 en los que te puedes vacunar, y además te dan entradas. Es decir, si te vacunas en el de Historia Natural, te dan una entrada para Historia Natural. Sí. Si te vacunas en uno cerca del metro, te dan un pasaje de una semana para el metro. En el de los Yankees te dan una entrada del Yankee. Es decir, hay un montón de sitios guays, por así decirlo, para vacunarse. Y eso a cualquier persona. Quiero decir, estoy pensando en el incentivo para el turismo de vacunación, porque los turistas reciben igual la vacuna que ese tipo de ayudas o incentivos, Sara. Sí, a cualquier persona. Es más, mucha gente se vacuna en el aeropuerto. Mira, ayer estuve hablando con un chaval de 16 años que se vacunó en uno de estos centros municipales y era de Colombia, y él decía que decidió vacunarse, estaba de turismo aquí en Nueva York y decidió vacunarse porque en Colombia, al tener 16 años y no tener ningún problema de salud, no le iban a dejar vacunarse. Y se vino aquí, se vacunó y se llevó la sorpresa además que le dieron los $100, que él pensaba que era solo para residentes, pero ten en cuenta que aquí hay muchísimos inmigrantes y muchísima gente sin papeles, ¿no? Entonces tienen una política de no question ask, es decir, no te piden ningún tipo de prueba de residencia en Estados Unidos o ninguna cosa así, y vacunan a todo el mundo. ¿Y qué impacto ha tenido, Sara, el informe secreto que se divulgó el pasado fin de semana del Centro de Control de Enfermedades, este célebre CDC, diciendo que la guerra ha cambiado, que los vacunados también pueden transmitir la infección? ¿Qué impacto ha tenido todo esto? Pues esto es un impacto que pues se verá ahora durante las siguientes semanas, pero están ahora intentando aclarar de nuevo y decir que lo importante es que la gente se vacune, porque el hecho de que la variante Delta sí que la puedas
pillar por así, o sí que te puedas infectar de la variante Delta aunque estés vacunado, lo que recalcan es que la gente que está vacunada no se enferma tanto. Pero lo que le están cambiando al principio del verano, decían, bueno, esto es todo el mundo que esté vacunado puede ir sin mascarillas y ya no hay problema, y ahora lo están cambiando, están diciendo, bueno, hay que tener cuidado porque aunque estés vacunado sí que puedes transmitir esta enfermedad y tenemos que proteger a los que aún no están vacunados. Entonces es ese paso para atrás, y ahora veremos cómo influye también a mayor medida, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos sí que hay un grupo de escépticos, y sí que hay un grupo que no confía tanto en la vacuna, por eso a lo mejor están esperando el vacunarse. Claro, bajó algo la euforia y vuelven a incidirse en los mensajes públicos de mucha calma y prudencia, igual que aquí. Sara Yáñez Richards, compañera de Nueva York, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Esta primera hora estamos compartiéndola con nuestro compañero periodista Matías Vallés. Bueno, no sé si conoces a nuestra siguiente invitada, pero si no, igual que todos nuestros oyentes, deberían hacerlo ya, enseguida, y deberían escucharla muy atentamente. A finales de los años 90, un médico de Bolivia se puso en contacto con ella para decirle: doctora, mi pueblo se muere, el 85% de la población está enferma de Chagas. Es que, ella acababa de inventar una pintura que liberaba pequeñas dosis de insecticida que, claro, los insectos absorberían al posarse en paredes y techos. Así que a Bolivia se fue ella con su invento, pero al llegar allí se encontró con un problema importante. Inesperado, las casas no tenían paredes. ¿Y cómo se puede pintar en una casa sin paredes? Pilar Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Roberto y buenas tardes Matías, ¿qué tal? ¿Qué hay? Nosotros encantadísimos de poder recibirle aquí esta tarde, porque empezando por ahí, por aquella historia, ¿cuál fue la solución, Pilar? Bueno, ha habido algún periodista que ha escrito que me fui como científica y me volví como indígena, ¿no? Bueno, la realidad es lo que tú has dicho. Yo me fui tal vez con esa idea que tenemos los del hemisferio norte, que somos capaces de inventar cosas y que vamos a llegar al hemisferio sur y lo vamos a solucionar pronto. Y la realidad es que cuando te encuentras que son enfermedades vinculadas a la pobreza, evidentemente yo había inventado algo que era para paredes y no habían paredes, pues lo que hice fue involucrarme con las comunidades indígenas guaraníes y bueno, me puse a hacer casas, empecé a pensar que si hubiera sido química en la prehistoria hubiera inventado algo, entonces encontré una planta que tenía mucha resina, la dejaba macerar durante 24 horas, soltaba toda la resina, era una planta que es la tuna, esa que tiene tantos pinchos, y luego la mezclaba con heces de burro y de vaca y con barro, y tenía un adobe muy compacto y me puse a hacer casas con los guaraníes y empezó así mi historia, ¿no? Lo que nunca pensé que me iba a costar tantos años de mi vida en demostrar, porque realmente es difícil cuando la ciencia se acerca a la realidad vinculada con la pobreza, pues como que nadie te hace caso y que parece que sean inventos de tercera clase, ¿no? O sea, que se vino con un máster en bricolaje y construcción, ¿no? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Se cortó la transmisión del virus? Bueno, no solamente en ese pueblo, sino que yo tuve que dejar un tiempo ver primero yo que funcionaba la tecnología para controlar, reducir las poblaciones del chinche que transmite el mal de Chagas y luego ya realmente volví en el 2006, que es cuando ya me quedé casi prácticamente 7 años que vivía más allí con las comunidades indígenas que aquí y en ese momento pues
pues no solamente estamos hablando de una comunidad, sino hablamos de toda una región. En el pueblo la población como Camiri, que es una población de un pueblo que tiene varios miles de habitantes, donde la ciudad alrededor son barrios periféricos muy pobres, incluso la propia ciudad, pues ahí se cortó la transmisión porque se eliminó el vector dentro de lo que es el peridomicilio y el intradomicilio de las casas. Pero todas las comunidades indígenas guaraníes donde actuamos, estamos hablando de miles de casas que no han vuelto a ver la presencia de vinchucas dentro de las casas, porque no solamente es la propia tecnología, sino que para mí era tan importante la tecnología como educación en higiene y en salud. Claro. Entonces, porque al final es igual que si tú piensas que cuando uno de los grupos que vinieron después de muchos años a evaluar, encontraron en una de las viviendas que no habíamos ejecutado para hacer la comparación, solamente en una vivienda, conjuntamente con el gallinero, tenían 1.500 vinchucas que todas van a chupar sangre. Entonces estamos hablando de museos entomológicos donde vive la gente. Entonces hay que imaginarse aquí en España, sin irnos más lejos, si vemos una cucaracha en nuestra casa, tenemos una alerta, inmediatamente vas a buscar lo que sea, te pones nervioso, pues imagínate si tuvieras 1.500 vinchucas. Entonces lo que había que hacer era hacer el tratamiento, porque luego ya es muy difícil poderlo volver a conseguir para poder volverlo a hacer la misma aplicación, sino que lo que había que hacer es enseñarles a convivir con un enemigo que no puede estar dentro de las casas. Y entonces es cuando creé el movimiento de mujeres indígenas, y bueno, pues eso, y sobre todo el empoderamiento a través del movimiento de las mujeres, de ese empoderamiento donde hay desde escuela de peluquería, manicura, bueno, muchísimas cosas, que es lo que ha hecho que tengan ilusión porque sus casas no solamente estén bien dentro de la pobreza que viven, sino que tengan también salidas, porque al final de poder hacer algo, al final son enfermedades vinculadas con la pobreza, y lo que hay que hacer también es elevar la autoestima y también el tema del empoderamiento de la mujer para poder salir adelante, porque a veces ni siquiera la enfermedad es el problema es las situaciones en las que viven la mayoría de los países que están sufriendo enfermedades como esta, otras muchas, como puede ser, ahora que trabajo en tantas partes del mundo, como es la malaria. La malaria se erradicó en España en 1964 y se mueren casi 1 millón de personas. Este año no se sabe porque no estará cuantificado por lo del COVID seguramente, pero se mueren aproximadamente 1 millón de personas al año, y dices, bueno, ¿cómo puede ser que España en 1964, un país pobre, se pudiera controlar la malaria y que siga muriéndose en el mundo tantas personas en este momento, ¿no? Por la educación en higiene. Sí, hay una cosa, Pilar, quizás por deformación con la situación que estamos viviendo, lo que hablabas de la COVID, cuando se ve tu técnica de microencapsulación, ¿no?, para esta liberación retardada del insecticida, recuerda también un poco el truco que emplean las vacunas del ARN mensajero, ¿no?, que es una envoltura lipídica que permite también entrar en la célula. Pero hay una cosa que te quería pedir. Tú has hablado de enfermedades vinculadas a la pobreza, pero nos hemos llevado ahora un chasco, ¿no?, y lo que nos ha demostrado la COVID, el coronavirus, es que se acabaron las enfermedades vinculadas a la pobreza. Es un solo mundo para lo bueno y para lo malo, ¿es así? Bueno, la verdad es que se ha cortado parte de la pregunta, ¿sabes? No sé qué ha pasado. Simplemente cuando tú hablas de enfermedades vinculadas a la pobreza, todos teníamos esto y hasta hace un par de años estábamos muy tranquilos. Son enfermedades de otros, de los pobres. Ahora con la COVID parece que hay un solo mundo también en lo pandémico, ¿no? Por fin, es decir, se ha roto esta barrera, ya no hay enfermedades de pobres y de ricos. Bueno, yo creo que justamente está pasando todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, yo estoy abogando muchísimo para empezar a hablar no, ya se habla hace mucho tiempo, pero hay que hacerlo de verdad, de lo que son planes globales. Esto es una enfermedad global y al final todas las enfermedades son globales porque de una forma u otra nos van a afectar. Hemos tenido, aunque evidentemente hay mucha gente que ha fallecido, muchas personas que están sufriendo con el COVID, hay virus que son mucho más letales que este y puede llegar a que tengamos un virus igual de contagioso y tan letal como era el ébola. Estamos hablando que los virus estaban llamando a la puerta hace mucho tiempo. Hemos tenido varios virus que estaban aquí llamando, el aviar, el H1N1, el ébola, que fue realmente que fue una persona que vino, un expatriado, y que transmitió aquí el ébola, pero que estaba ahí. Hemos tenido el SIDA, o sea, tenemos muchos virus que llamaban a la puerta y que parecía que iba con otros. Y al final se ha visto que estas enfermedades nos puede llegar a todos. En el tema de las enfermedades endémicas transmitidas por vectores,
Bueno, pues está pasando lo mismo, es decir, estamos hablando de que todo lo que son los países del hemisferio sur están sufriendo de millones de personas por enfermedades transmitidas por estos insectos que se han dejado entrar esos insectos en los países del norte. Y bueno, y nos hace mucha gracia porque desde hace muchos años te dicen, no, es que aquí en España está el mosquito tigre, sí, pero hay que actuar contra el mosquito tigre, no cuando esté el problema. Tenemos el problema de lo que pasó del West Nile, el virus del Nilo, que lleva mucho tiempo aquí, y de repente el año pasado cuando se escuchó que habían habido personas que habían muerto por el virus del Nilo, es que están aquí la presencia de los vectores, y la educación de estas cosas tenían que ser tanto en el norte como en el sur. Pero ahora, cuando hablas del COVID, yo creo que se sigue viendo precisamente las diferencias. Es decir, a mí lo que se ve y lo que estamos observando es que se está haciendo una burbuja para los ricos. Es decir, estamos hablando en los países, en el caso que estamos más cercanos, aquí en España, de vacunarse todo el mundo. Vacunarse. Y no se dan cuenta que mientras no se haga un plan global de vacunación y de actuación en todo el mundo, vamos a estar siempre expuestos. Y van a haber nuevas variantes que las vacunas no están preparadas para esas variantes. Entonces, se empieza a pensar en los países que están sufriendo, que el caso de Bolivia, no os podéis imaginar lo que es en este momento, es que mueren las personas, pero además sin medicación, sin nada, o sea, no tienen absolutamente nada ni para tomarse un paracetamol, y una ampollita que les están dando les cuesta $150, que no tienen dinero para comer, evidentemente mucho menos para ponerse esa ampollita que les están dando. Tú misma lo acabas de decir, ¿no? Aquí cuando escuchamos la consigna de venga, a vacunarse todo el mundo se refiere a la población española, ¿no? Ese es nuestro mundo. Es muy difícil todavía que nos pongamos las gafas de la globalidad, y sin vacunar a la globalidad, con esto no acabamos, ¿no, Pilar? No, al contrario, pues claro. No podremos viajar. Antes estabais hablando con vuestra periodista en Estados Unidos, sí, que hablaban de que un chico de 17 años se había vacunado, pues porque será de Colombia y le habrán dejado llegar, pero tú ahora para ir a Estados Unidos es prácticamente imposible, no nos van a dejar entrar, tienes que tener una justificación espectacular porque no te dejan viajar. Es decir, ahora van a ver los países donde van a poner esas restricciones que ya están, donde hay una carrera permanente a ver quién tiene más vacunas, que eso es tremendo. Es decir, en vez de estar como estábamos hablando, de una forma global, es decir, dónde están los problemas, quiénes son las personas que más puede afectarles, cómo se puede actuar, quién están haciendo otras vacunas que pueden ser más baratas y que puedan llegar también a otros países. Es que va a ser imposible poder parar que hayan variantes nuevas, y entre esas variantes nuevas la vacuna no van a funcionar. Pero Pilar, porque tiene que hacer... Si ya cuesta vacunar a un país, digamos, del primer mundo, teóricamente organizado, no lo digo desde ningún criterio de presunción, pero ya es prácticamente imposible. Si no es posible vacunar a Estados Unidos, por ponerlo claro, ¿cómo se va a vacunar todo el planeta a la vez? Bueno, pues habrá que pensar en hacerlo, no hay otro. Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Claro, es que al final, es que esto es una pandemia, entonces ese es el problema, que todavía, al final, es cierto que cada uno sufre la pandemia en sus propias carnes, es decir, yo tengo el COVID, yo tengo el yo personal. Si lo vemos aquí en España, también hay una competición a ver qué comunidad vacuna más rápidos y cuántos es más franja, o sea, es tremendo, ¿no? En vez de pensar que esto es un problema que nos afecta a todos los países, que nos afecta a todos y a todas, que este virus no está mirando si a unos a otros, es absolutamente para todos. Y evidentemente, desde el punto de vista además egoísta, lo que tenían que hacer los propios países es ponerse de acuerdo para empezar a apoyar a los países donde no pueden estar vacunando porque no tienen esos recursos. Claro. Pero también hay otra cosa. Yo creo que hay muchos países que no son pobres, están empobrecidos y que están allí multinacionales y empresas que están sacando los recursos que se les podría obligar a que pusieran donde tienen esas influencias, que pusieran recursos para también poder comprar las vacunas, que no se está haciendo. Y estamos hablando de muchísimos países. En Bolivia están todas las petroleras. Estamos hablando de países donde hay litio. Estamos hablando de países donde en África donde tienen oro. Yo creo que lo que hay que hacer es poner orden, y ese orden supone que decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Quién lo tenemos? ¿Cómo se puede hacer? Y empezar a hacer convenios internacionales, pero no funciona el mundo. Desgraciadamente no es lo que yo quiero, claro, como me gustaría que fuera, sino como es. Ay, que no sé si se ha cortado la comunicación. ¿Hola? Ahora, Pilar, que se había... Ahora, antes sí, nos habías perdido a nosotros un momento en la pregunta que te hacía Matías, y ahora te habíamos perdido a ti durante un instante. Oye, volviendo a nuestro mundo, al más próximo, porque tú formas parte del comité asesor creado por la Generalitat de Valencia para diseñar actuaciones en función de la evolución de la pandemia.
¿Cómo han sido estos meses? ¿Cuál ha sido la decisión más dura en la que has tenido que asesorar, Pilar? Bueno, tengo que ser sincera, este consejo asesor que creó el presidente Ximo Puig nos llamó a una serie de personas para que de una forma altruista y voluntaria nos pudiéramos reunir todas las semanas por videoconferencia y ponernos al día de los datos reales que estaban pasando y cuál era nuestra opinión. Posiblemente yo soy la que menos he podido aportar, porque realmente el equipo es un equipo espectacular. La gente que hay allí, hay gente, pues nosotros dentro de ese grupo, lo primero que se empezó a hablar de aguas residuales fue aquí en la Comunidad Valenciana. Se empezaron a hacer, y yo creo que además también el propio presidente ha hecho actuaciones muy sensatas y además muy calmados. Evidentemente, ante una pandemia hay muchos colectivos que se sienten muy perjudicados y que también hay que entenderlos, y que ojalá que para eso tengan ayudas y que luego se puedan recuperar, porque esto es lo que se trata, de ponerse orden y no todo el mundo a pedir y no todo el mundo a dar, sino ver los colectivos que están más sufriendo más y que hay que ayudarlos más. Pero si te digo la verdad, posiblemente el momento más difícil para mí fue precisamente cuando yo viví el COVID, yo en mis propias carnes, y luego lo transmitía al grupo, porque yo lo viví, yo afortunadamente lo pasé muy leve, pero yo lo viví porque en mi casa se pusieron todos contagiados y tengo a mi madre con deficiencia y con demencia y con discapacidad total, y me tocó encerrarme con ella y no podía tener ayuda porque también las personas que están en mi casa ayudándome estaban también contagiadas. Entonces fueron 10 o 14 días donde fue durísimo, y entonces yo lo que sí que me gustaba mucho decir que teníamos que empezar a hablar de esa pandemia desde el punto de vista social. Yo tuve que quedarme con mi madre, lo pude hacer sin saber mucho y con la espalda hecha polvo, con mucho amor, evidentemente, pero sí que es verdad que es una pandemia social y que solamente se habla desde el punto de vista clínico. Este punto de vista clínico o sanitario es que al final el problema que ha pasado con la pandemia es que se han visto dos cosas. Uno, que es un problema estructural, y otro, que es un problema coyuntural. Y la coyuntura es lo que se está haciendo. Tantos muertos, solucionarlos, que no se abran las tiendas, que no se abra esto, cerremos esto. Pero la estructura sigue fallando y está mal. Te preguntaba, y lo que falla es la parte social. Te preguntaba sí. por tu integración en ese consejo, en ese comité. Lo digo porque, a ver, Pilar Mateo, para quien no la conozca, figura en el ranking de las 100 primeras científicas a nivel mundial. Es doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia, también por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo digo porque, Matías, no sé si estas cosas se han explicado poco y se ha dejado un poco algo al albur de que se cuestione de si las decisiones políticas se han tomado de manera a veces caprichosa, de espaldas a lo que le decía un comité científico, si había o no incluso comité científico, si después la decisión que tomaba, que era en ocasiones se suponía que caprichosa la política, después venía la justicia a rectificarla, y detrás de todas esas decisiones ha habido gente muy preparada como Pilar. No sé por qué no se ha contado bien esto. Es que hemos asistido en todo el mundo, y sobre todo en los países del primer mundo, a una colisión de dos mundos opuestos, que es el mundo de los científicos, el mundo de lo que se han llamado expertos, epidemiólogos genéricamente, aunque muchos no lo eran, por supuesto, ni lo pretendían, y luego el mundo de la política, de los resultados, del cortoplacismo, hay que resolver el problema hoy, yo no puedo aguantar más titulares de periódicos, todo esto. Y en esta colisión ha habido oleadas sucesivas, es decir, el caso más claro son Macron y Boris Johnson, ¿no? En un momento dado todo lo que me digan los científicos, en otro momento lo contrario de lo que me digan los científicos, porque si no me asalta la sociedad. Yo me gustaría saber cómo ha vivido esto, Pilar, es decir, ¿comprendes ahora mejor a los políticos, por ejemplo? Bueno, yo realmente es que con los políticos no, las decisiones las ha tomado ellos, es decir, el presidente. Yo creo que nosotros éramos un grupo de técnicos donde cada uno ponía daba lo que pensaba, y os digo que yo en la parte mía, sobre todo, mucho es la vinculación con la ciencia vinculada, pero a la parte social. Creo que tiene que hacerse una ciencia muy cercana y bueno, y las cosas que yo veía, como el carné famoso de ahora, que lo dije al principio, que me decían que eso era imposible
posible, y yo sabía que esto iba a llegar porque se veía, porque lo hemos visto en otras enfermedades. Y yo realmente luego el político, el presidente, las decisiones las toman ellos, pero han escuchado a todos, y yo creo que en el caso nuestro, teníamos desde una persona que es muy conocida de la Cortina, que es catedrática de ética, teníamos una persona que luego se ha hecho un comisionado para el tema de enfermedades mentales, como es Tavares. Ha habido unas epidemiólogo, virólogo, las personas de salud pública que daban los datos actuales. O sea, yo creo que en el caso de la Comunidad Valenciana sí que se dijo desde el principio y sacaron en prensa todos los que éramos. Otra cosa es que la gente no lo ha querido ver, no lo ha querido leer, pero en el caso de la Comunidad Valenciana sí que ha habido desde el principio una actuación para mí ejemplar, y yo tengo que decir que Ximo Puig en el caso nuestro sí que ha escuchado y ha tomado las decisiones a veces difíciles, porque claro, cuando de repente ves que se disparan y que has pasado a una época que parecía que se había acabado la pandemia y de repente te dicen, oye, hay que volver atrás, pues es duro para un político, pero había que hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso de la Comunidad Valenciana sí que ha habido ese comité un técnico, y que sí que se ha escuchado bastante. Y os digo que yo lo he visto, sobre todo, sigo diciéndolo, y es la parte que yo veo que es muy importante, que es la parte de empezar a pensar en las pandemias desde la perspectiva social. Y esto es lo que va a pasar en el mundo. Por esto el tema de la globalización. Como no se ve de una perspectiva social, pues al final tendremos esta burbuja de ricos que viajaremos entre nosotros y ya está. Y no podremos ir a ningún sitio, ni podremos ir a ningún sitio, y ese será el problema. Tenemos que sacar de aquí, desde luego, aprender muchas lecciones y sacar muchas enseñanzas. Pilar Mateo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos y asomarte esta tarde. Un abrazo a los dos. Gracias, Pilar. Hasta luego, hasta luego. Y con Matías Vallés desde una isla. Matías, te pregunto, si tuvieras que salir huyendo a nado de la isla, ¿podrías hacerlo? ¿Eres buen nadador o no? No, además no. Solo entre islas se ha intentado, y muy difícilmente. Estamos más alejados de lo que parece. Ya. Es que, a ver, mira, ayer terminaban las pruebas de natación. A ver, de la competición de natación queda la sincronizada, esa otra parte de también otra disciplina olímpica, bajo el agua o sobre el agua en los Juegos Olímpicos. Pero, a ver, hoy queríamos ver qué hay de cierto en esa frase tan manida, sentencia tan repetida, de que nadar es el deporte más completo. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, vamos a preguntárselo al doctor César Quesada. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que es parte del equipo médico de Sport Clinic Ripoll y de Prado, y además es jefe del servicio médico del Elche. Esta pregunta, ya sé que daría para una tesis doctoral, pero ¿cómo se puede responder? ¿Es o no la natación el mejor de los deportes? Bueno, podríamos decir que está en ese podium de los deportes completos, saludables, y que nos pueden aportar multitud de beneficios con muy, muy pocos riesgos. Es decir, que hay pocos deportes que puedan superarle en cuanto a beneficios. Exactamente. Porque lo que está un poco indicando indirectamente es que hay otros deportes, supongo que se refiere, por ejemplo, a daños en articulaciones, ¿no? Lo que se dice a veces de correr o de deportes de este tipo. Bueno, lo que ocurre es que para las articulaciones que más castigamos habitualmente, conocemos la cadera, la rodilla, el tobillo, la natación supone un descanso para ellas. Deportes sin impacto, deportes en los cuales podemos mejorar su movilidad, que muchas veces está dañada por daños crónicos. La natación es, por supuesto, bajo el prisma de realizarla en las condiciones adecuadas, con una técnica adecuada, puede ser muy beneficiosa para el tratamiento, en el caso de la rehabilitación. Por supuesto, como actividad deportiva, posee las características propias de un deporte aeróbico, es decir, no va a generar un gran problema muscular, daños, pero por otro lado es evidente que perfecto no hay nadie. Y tenemos la imagen un poquito del alto nivel, que acaba de terminar ahora en las competiciones de natación de piscina en Tokio, y por supuesto los deportistas de alto nivel tienen lesiones asociadas a la natación, sobre todo lesiones por sobrecarga de la articulación del hombro, o incluso vemos a veces lesiones en las articulaciones que unen el esternón con las costillas, por ese gran esfuerzo que tienen. Pero en general, realizado de manera
recreacional es un deporte difícilmente superable. Ya, y si hay alguno que le pudiera llegar a superar, ¿cuál sería? ¿O el mejor deporte es un poquito la combinación sin llegar a la élite, sin llegar al esfuerzo máximo que requiere la élite de algunos deportes saludables, no sé, como nadar o caminar? Efectivamente, nosotros siempre intentamos recomendar la variedad. Desde un niño, en la cual nunca recomendamos hacer una actividad siempre el mismo deporte, vamos a apuntar al niño al fútbol, a la gimnasia o atletismo o X. Hay que intentar buscar la variedad, las disciplinas que estimulen a la persona. Y también es verdad que no todo el mundo le gusta la piscina, no todo el mundo le gusta la bici, no todo el mundo le gusta salir a correr, que hay que contar también con lo que quiere el paciente, el deportista o aquel que quiere iniciar una actividad. ¿Y cómo se combate doctor Quesada, correr es aburrido, nadar es aburrido, a mí no me gusta? ¿Cómo se puede anular Nosotros no podemos combatir contra eso. Hay que buscar la actividad más adecuada. Es evidente que probar, a ver, mucha gente que ni ha probado. A lo mejor no es nadar, pero es yo conozco gente que se ha apuntado casi de manera terapéutica y ha comenzado a jugar a waterpolo, evidentemente de manera menos no profesional, pero una persona a lo mejor más mayor haciendo aquagym, o aquel que no hacía nunca bicicleta porque le parece muy aburrido, pues a lo mejor esa bicicleta de montaña para salir por los caminos cerca de su casa, pues puede ser una actividad muy adecuada. Claro, en una ciudad también a veces se complica la situación. Ir a trasladarse a una piscina puede ser también una complicación, o ir a trasladarse a un sitio para correr. Hay que adaptarse. Hay otro latiguillo, a mi edad ya no me vale la pena. ¿Cómo se combate esto? No, eso es imposible de decir por nuestra parte. Eso sí que hay que desterrarlo del todo, ¿no, doctor? Por supuesto. Vale. No hay edad para, por ejemplo, la natación, no hay edad para hacer gimnasio. No hay edad. Solamente hay limitaciones que pueden aparecer a los 20, a los 40 y a los 80. Y volviendo a la natación, ¿hay algún estilo entre crawl, braza, mariposa, espalda, alguno más adecuado para según qué cosa queramos conseguir? Por ejemplo, para perder peso. Bueno, pues a lo mejor hay gente que todavía la técnica no la domina y tenemos que jugar al principio con una tabla para ir moviéndose dentro de la piscina o con estos aperos para poder utilizar o para poder nadar más tranquilamente, que nos mejoran la flotabilidad. La persona que posee una patología de cadera, pues no es recomendable utilizar el estilo braza con las piernas porque puede generar incluso más dolor en su enfermedad. Y total, está prácticamente empezando la situación cuando le has vendido la natación como algo fantástico. Para recomendar una disciplina deportiva, también la natación, no solo hay que conocer al paciente, sino también la disciplina deportiva que está recomendando. ¿Y la natación es un poco el deporte de último recurso? Es decir, mucha gente que ya no puede practicar otros se refugia en la natación o se le recomienda la natación. No exactamente, porque ya digo que a veces es complicado encontrar el lugar adecuado. Es un recurso en rehabilitación muy importante, si tenemos las posibilidades, y en actividad deportiva conociendo al paciente, porque además requiere también que conozcan la técnica. De repente comenzar a aprender una técnica tampoco es tan sencillo, y no se hace en 15 días, pero sí que realmente puede ser un estímulo muy interesante para alguien que tiene unas limitaciones y que tiene esas posibilidades. Por cierto, doctor, que ha habido una polémica este fin de semana por las burlas hacia el físico del nadador representante de las Islas Palau, un físico no tan atlético, no tan en consonancia con lo que solemos ver. ¿Hace falta un físico determinado para nadar? Te diría que incluso, no digo el exceso de grasa, pero afortunadamente en la natación recreacional supone mucho menos dificultades para alguien con sobrepeso nadar que hacer otras actividades como caminar o hacer alguna actividad de gimnasio. Bici o nadar pueden ser actividades para poder recuperar un estado de forma, incluso, ¿por qué no decirlo? En actividades como waterpolo hemos encontrado deportistas con aparente sobrepeso, pero que son beneficiosos para él en esas actividades. Sí, parece sobrepeso, pero después es potencia muscular, en el caso de los jugadores de waterpolo. Doctor Quesada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Nunca es tarde, Matías. Nunca, no, a cualquier edad.
Aquí estamos en la corte de verano o despacho de verano, Roberto. Son nunca de vacaciones. Nunca de vacaciones. Nunca de vacaciones. Siempre hay como la lucecita aquella. Bueno, aquello era en el Pardo, pero bueno, era la lucecita. Sí, de la horita del Palacio de Madrid. Sí, sí. Un abrazo, Matías. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.